Nunca imaginé que una tarde cualquiera podría marcar el principio del fin de la vida que conocía. A veces, las tragedias no llegan con ruido, sino en silencio, disfrazadas de rutina. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a seguir compartiendo historias como esta, historias que no deberían quedar en el olvido. Aquella tarde, el sol se filtraba entre las cortinas de lino y pintaba el suelo con sombras doradas, y yo creía que todo seguiría igual. Como siempre, no sabía que, detrás de cada gesto, alguien escondía un secreto capaz de destruirlo todo. Recuerdo el sonido de los pasos de Viviana subiendo las escaleras, el golpeteo de sus tacones marcando un ritmo que me ponía nerviosa sin saber por qué. Nunca fue una mujer amable conmigo, pero tampoco imaginé que el rencor pudiera tener raíces tan hondas. Ese día, su voz sonaba más seca que de costumbre, y los ojos de mi nieto la seguían con una mezcla de miedo y desconfianza. Intenté no darle importancia, convencida de que el amor podía sostener el equilibrio frágil de nuestra casa. Qué equivocada estaba. Aquel silencio posterior a su salida me pareció más largo de lo normal. Solo se escuchaba el reloj de pared, ese viejo reloj que marcaba las horas con un tic-tac casi doloroso. Me senté en la mesa, con una taza de café ya frío entre las manos, y noté que algo en el aire había cambiado. No era solo el silencio, era una sensación que se metía en la piel, como si el alma presintiera el temblor antes del derrumbe. Fue entonces cuando oí los pasos apresurados bajando las escaleras. Mi nieto apareció con los ojos llenos de lágrimas, la respiración agitada y las manos temblorosas. «Abuela, tenemos que huir de aquí ya», gritó con una urgencia que me heló la sangre. En ese instante, supe que no era un simple susto. El miedo en su voz tenía peso, tenía historia, tenía verdad. Lo abracé sin entender del todo, pero con el presentimiento de que el peligro ya estaba dentro de casa, y que, quizás, no tendríamos otra oportunidad para escapar. Mi vida, antes de todo aquello, era sencilla, casi monótona, pero me gustaba así. Me despertaba con el canto de los gallos y el olor del café recién hecho que preparaba en la vieja cafetera de barro. San Cristóbal de las Casas siempre amanecía envuelto en una neblina suave, y mientras barría el patio, podía oír a lo lejos las campanas de la iglesia marcando las 6. Era mi manera de empezar el día, en silencio, con gratitud y con la calma que da la costumbre. Vivíamos en una casa de adobe, pequeña pero cálida. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas, mi boda, los primeros pasos de mis hijos, los días de campo con mi difunto esposo, Julián. Él había sido el amor de mi vida, un hombre trabajador que entendía el valor del esfuerzo y la ternura. Desde su muerte, me había prometido mantener viva su memoria cuidando de nuestro hogar como él lo habría hecho. Era mi forma de seguir conversando con él, aunque ya no estuviera. Mi hijo menor, Ernesto, era tranquilo, reservado y de pocas palabras, como su padre. Trabajaba largas horas en un taller mecánico, y cuando llegaba a casa, solía sentarse a cenar sin decir mucho. Yo aprendí a leer sus silencios, a interpretar en su mirada las fatigas del día. Siempre pensé que su matrimonio con Viviana le había dado estabilidad, aunque entre ellos nunca hubo demasiadas muestras de cariño. Él parecía conformarse con la rutina, con el deber cumplido. Viviana, en cambio, era distinta. Provenía de una familia de Tuxtla, más urbana, más ambiciosa. Tenía maneras elegantes y un aire distante que me hacía sentir fuera de lugar en mi propia casa. A veces la sorprendía observándome con una mezcla de condescendencia y desprecio, como si yo fuera un mueble antiguo que debía mantenerse, pero no tocarse. Sin embargo, nunca quise darle motivos para un conflicto. Pensaba que la paz se construye con paciencia, no con palabras duras. Mi nieto, Emiliano, era la luz de mis días.
Tenía 8 años y una sonrisa capaz de borrar cualquier sombra. Le gustaba ayudarme a regar las plantas del jardín y escuchar las historias de cuando su abuelo y yo éramos jóvenes. A veces me tomaba la cara entre sus pequeñas manos y me decía que yo olía a pan dulce, y eso me hacía reír. Con él, todo era sencillo, limpio, como el aire de la montaña después de la lluvia. Las tardes eran mi momento favorito. Me sentaba en el patio con mi bordado, mientras Emiliano jugaba con su pelota y el sol teñía el cielo de naranja. El sonido de los pájaros, el viento moviendo las hojas de los duraznos, el aroma del guiso en la cocina, todo formaba una sinfonía doméstica que me daba paz. Creía que la felicidad estaba en esos detalles pequeños, invisibles para quien corre sin mirar. Los domingos íbamos juntos a misa en la iglesia de Santo Domingo. Era una tradición que no rompíamos. Me gustaba ver a las mujeres tzotziles entrar con sus faldas bordadas y sus rezos en lengua maya, mientras el incienso llenaba el aire con su olor denso. A veces cerraba los ojos y pedía por la unidad de mi familia, por la salud de mi nieto, por el alma de Julián. No sabía que mis plegarias pronto cambiarían de tono. Viviana no solía acompañarnos. Decía que estaba cansada o que tenía trabajo pendiente. Yo no insistía. Cada quien tiene su manera de creer, pensaba. Pero con el tiempo, empecé a notar que su ausencia era más frecuente, que sus salidas se extendían hasta la madrugada. Ernesto parecía no querer hablar del tema, y cuando le preguntaba, respondía con evasivas. No te preocupes, mamá. Son cosas del trabajo. Pero su voz carecía de convicción. Las noches comenzaron a llenarse de sonidos extraños. Llamadas que ella atendía en voz baja desde la cocina. Susurros que se interrumpían cuando yo entraba. A veces oía el portazo de la puerta trasera y los pasos que se alejaban por el callejón. Me decía a mí misma que no debía imaginar cosas, que la desconfianza envejece el alma. Pero algo en mi interior empezaba a inquietarse. Recuerdo una madrugada en particular. Me desperté al escuchar el motor de un auto apagarse frente a la casa. Me levanté sin hacer ruido y miré por la ventana. Era un hombre que no conocía, alto, de cabello oscuro, que hablaba con Viviana en el umbral. Ella vestía un abrigo, aunque el clima no lo requería. Le entregó algo, una bolsa o un sobre, no lo sé. Cuando el auto se marchó, regresó con el rostro pálido y los ojos perdidos. Fingí dormir cuando subió a su habitación. Durante el desayuno, al día siguiente, noté que Emiliano estaba más callado que de costumbre. Jugaba con el pan sin comerlo, y cada vez que su madre lo miraba, bajaba la cabeza. ¿Pasa algo, mi amor?, le pregunté. Nada, abuela, respondió sin levantar la vista, pero su voz sonaba hueca, como si guardara un secreto demasiado grande para su edad. Intenté hablar con Ernesto esa noche, pero él solo suspiró y cambió de tema. Me pidió que no me metiera, que a veces las mujeres se comportan de forma rara cuando están estresadas. Esa respuesta me dolió, porque supe que prefería ignorar la verdad antes que enfrentarse a ella. Yo también había hecho eso en mi juventud, y sabía a dónde lleva el silencio. Pasaron los días, y la tensión se volvió parte del aire que respirábamos. Viviana apenas me dirigía la palabra, y cuando lo hacía, era con un tono cortante. A veces movía mis cosas del lugar o tiraba los platos que yo lavaba, como si quisiera recordarme que esa casa ya no me pertenecía del todo. Yo, por mi parte, mantenía la compostura. El orgullo nunca ha alimentado a nadie, me repetía. Me refugié más en mis rutinas. Cocinaba pan dulce por las mañanas y encendía velas frente al retrato de Julián. Le hablaba como si pudiera escucharme. No sé qué está pasando, viejo, pero siento que algo oscuro ronda esta casa. Y aunque sabía que era inútil esperar respuesta, su foto parecía observarme con preocupación. Los vecinos empezaron a notar el cambio. Doña Lidia, que vivía frente a nosotros, me dijo un día: esa nuera tuya se junta con gente rara, Amelia, mejor cuida a tu nieto. Sonreí para disimular el temblor en mis manos.
No hagas caso a chismes, Lidia, respondí, pero en el fondo, su advertencia resonó más de lo que quise admitir. Empecé a observar más, a escuchar con atención. Cada detalle parecía tener un nuevo significado: las llaves que Viviana escondía, los sobres en el cajón del escritorio, el olor a perfume desconocido en su ropa. Todo formaba un rompecabezas que no lograba comprender, pero algo en mi corazón ya sabía que la calma que tanto defendía estaba a punto de romperse, y, sin embargo, aún había momentos de ternura. Cuando Emiliano se dormía en mis brazos, sentía que nada malo podría tocarnos. Su respiración tranquila era mi refugio, mi recordatorio de que aún existía la inocencia. Nunca imaginé que tendría que luchar por proteger esa paz. En esos días, aprendí que la rutina puede ser una máscara. Detrás de cada gesto amable puede esconderse una sombra, y detrás de cada silencio, un grito que nadie quiere escuchar. Yo estaba a punto de descubrirlo, de la forma más dolorosa. La vida seguía, pero algo en mí ya había cambiado. La sospecha se convirtió en desvelo, y el desvelo, en miedo. Todavía no lo sabía, pero ese miedo pronto se transformaría en acción, porque una abuela puede soportar muchas cosas, menos ver el peligro acechando a su nieto. La tarde en que todo cambió, el cielo estaba cubierto de nubes pesadas, y el viento traía un olor a lluvia mezclado con algo más, un presentimiento. Viviana se alistaba para salir, vestida con una elegancia que contrastaba con la modestia de nuestra casa. Sus movimientos eran rápidos, tensos, como si quisiera escapar de una mirada que la persiguiera. Ernesto aún no había regresado del trabajo, y el silencio entre nosotras era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mientras ella se maquillaba frente al espejo del pasillo, escuché el leve sonido de su teléfono, vibrando. No quise mirar, pero mis ojos se desviaron sin querer hacia la pantalla. Solo alcancé a leer un nombre que no reconocí y una frase breve: el niño no debe hablar. Mi corazón se encogió. Fingí no haber visto nada, pero el temblor de mis manos me delató. Viviana notó mi expresión y, sin decir palabra, guardó el teléfono en su bolso y salió dando un portazo. El silencio posterior fue brutal. Me quedé de pie en medio del pasillo, sintiendo el eco de esa frase en mi cabeza como un tambor. El niño no debe hablar. Las palabras se repetían una y otra vez, como si el alma intentara advertirme de algo que no quería comprender. Entonces oí los pasos de Emiliano bajando las escaleras, apresurados, casi tropezando. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Abuela, tenemos que huir de aquí ya, dijo, con la voz quebrada. Mamá dice que si le cuento algo a papá, nos va a pasar lo mismo que a la tía Clara. Me quedé paralizada. No sabía quién era esa tía. Nunca había oído ese nombre en boca de Viviana. Lo abracé con fuerza, tratando de calmar su llanto, pero dentro de mí crecía un miedo que ya no podía disimular. Esa noche no dormí. Esperé a que todos se acostaran y me acerqué a la habitación de Viviana. La puerta estaba entreabierta. Dentro, la luz tenue del velador iluminaba un escritorio lleno de papeles. En silencio, avancé un paso y vi sobres con sellos extranjeros, documentos con nombres falsos y una fotografía: Viviana abrazando a un hombre frente a un edificio de oficinas. El aire se volvió espeso, irrespirable. Retrocedí antes de que el suelo crujiera bajo mis pies. A la mañana siguiente, fingí normalidad. Preparé el desayuno, serví el café, sonreí como si nada pasara, pero cada gesto era una actuación, cada palabra, una mentira para ganar tiempo. Miraba a Viviana y me costaba reconocerla. Su rostro era el mismo, pero sus ojos parecían vacíos, como si alguien más la habitara. Emiliano evitaba mirarla. Su miedo era un espejo del mío. Intenté hablar con Ernesto esa noche, pero me interrumpió con cansancio. Mamá, por favor, no empieces. Viviana está pasando por un mal momento. No inventes cosas. Me dolió más su indiferencia que sus palabras.
porque entendí que estaba sola, sola frente a algo que aún no sabía nombrar, pero que ya me amenazaba. Esa misma semana, noté que alguien vigilaba la casa, un auto gris estacionado al otro lado de la calle, siempre el mismo, siempre con las luces apagadas. Cada noche, cuando apagaba las velas, frente al altar, sentía esa mirada invisible sobre mí. Fue entonces cuando comprendí que ya no se trataba de sospechas. Algo terrible estaba ocurriendo, y mi única certeza era una: debía proteger a mi nieto, aunque eso significara arriesgarlo todo. El primer día después de la advertencia de Emiliano, la tensión en la casa era casi tangible. Caminaba por los pasillos con cuidado, midiendo cada paso para no despertar sospechas. Cada crujido de la madera bajo mis pies parecía amplificarse en él. Silencio, y el aroma a comida recién hecha se mezclaba con la ansiedad que flotaba en el aire. Observaba a Viviana desde la distancia, intentando leer sus gestos, pero su mirada fría me dejaba más confundida que antes. Intenté hablar con Emiliano para que me contara todo lo que sabía, pero cada palabra era difícil de arrancar. Su voz se quebraba y sus ojos evitaban los míos. Abuela, no entiendo todo, pero sé que nos están siguiendo. Por favor, no digas nada a mamá, susurró mientras se aferraba a mi brazo. Su miedo me atravesaba como un cuchillo. Comprendí que no podía depender de nadie más que de mí misma. Durante los días siguientes, me convertí en observadora constante de cada movimiento dentro de la casa, cada salida de Viviana, cada llamada telefónica, cada mensaje que recibía se transformaba en una pista que intentaba descifrar. Sentía como la incertidumbre me consumía poco a poco, pero también despertaba en mí una determinación que nunca había experimentado. Los vecinos empezaron a notar cambios en mi actitud. Doña Lidia y otros conocidos me miraban con curiosidad y, a veces, con lástima. Susurraban sobre mi nuera y sobre rumores de gente extraña merodeando la zona. Yo los escuchaba en silencio, tratando de no revelar lo que mi corazón ya sabía. Estábamos en peligro y nadie más parecía dispuesto a creerlo. En una de esas noches, decidí revisar la habitación de Viviana mientras dormía. Busqué con cuidado entre sus cosas y encontré sobres escondidos, notas con nombres y direcciones que no reconocía, y un cuaderno lleno de anotaciones crípticas. Cada hallazgo confirmaba mis peores temores. Su comportamiento no era fruto del estrés o la distancia emocional. Había algo más profundo y peligroso detrás de su fachada. Mi relación con Ernesto se volvió tensa. Intenté explicarle mis sospechas de manera cuidadosa, pero él insistía en minimizar la situación. Mamá, estás imaginando cosas. Viviana no es así, decía con voz firme, pero su mirada traicionaba dudas. ¿Qué prefería ignorar? Sentí un vacío en mi corazón, la certeza de que, si algo le pasaba a Emiliano, no podría contar con nadie más que conmigo misma. El miedo comenzó a invadir cada rincón de nuestra rutina. Las comidas se volvieron silenciosas, los juegos en el patio se acortaban, y cada noche el susurro de llamadas desconocidas me hacía estremecer. Emiliano dormía a mi lado algunas noches, buscando seguridad, mientras yo repasaba mentalmente todas las pistas que había descubierto. No podía permitir que la inocencia de un niño fuera arrebatada por la oscuridad que había infiltrado nuestro hogar. Una tarde, mientras intentaba calmar a Emiliano tras un episodio de llanto, me percaté de algo más alarmante. Viviana había comenzado a revisar sus cosas, guardando ciertos documentos en lugares aún más ocultos. El patrón de secretismo se intensificaba, y la sensación de amenaza se volvía más tangible. Comprendí que el tiempo para actuar se estaba agotando y que cualquier demora podría ser fatal. Desde ese momento, cada paso que daba estaba cargado de tensión. Cada mirada cruzada, cada comentario fuera de lugar, me hacía analizar y recalibrar la estrategia para proteger a mi nieto. La mujer tranquila y paciente que había sido hasta entonces empezaba a transformarse en alguien capaz de enfrentar cualquier obstáculo, aunque eso significara desafiar la moral,
el miedo y las convenciones que siempre había respetado. El primer plan de acción se dibujó en mi mente con claridad. Debía recolectar pruebas, preparar una salida segura y, sobre todo, mantener a Emiliano a salvo sin alertar a Viviana. La tensión, lejos de paralizarme, encendió una chispa de valentía. Comprendí que nuestra supervivencia dependía de mi determinación y de mi capacidad de anticipar cada movimiento de quienes nos acechaban. La situación con los vecinos se volvió un arma de doble filo. Algunos ofrecían ayuda disfrazada de curiosidad, otros miraban con desconfianza cada decisión que tomaba. Aprendí a leer entre líneas, a discernir quién podía ser un aliado y quién era parte de la indiferencia que nos rodeaba. La red de complicidad invisible crecía, y yo debía encontrar mi lugar dentro de ella. Cada noche, antes de dormir, revisaba una y otra vez cada detalle, la ubicación de llaves, documentos y objetos que pudieran ser esenciales. Mi cuerpo estaba agotado, mi mente siempre alerta, pero había algo que me mantenía firme: el amor por Emiliano y la certeza de que debía salvarlo de cualquier amenaza. Los momentos de ternura se hicieron más escasos, pero no desaparecieron. Cada sonrisa de Emiliano, cada abrazo espontáneo, se volvió un recordatorio de lo que estaba en juego. Esa inocencia, pura y frágil, me impulsaba a no ceder al miedo, a mantenerme firme incluso cuando la desesperación me tentaba a rendirme. La sensación de ser vigilada se intensificó. Ya no era un presentimiento, alguien nos observaba desde fuera, calculando cada movimiento. Las sombras en la calle parecían acecharnos, y cada ruido nocturno se transformaba en una alarma silenciosa. Aprendí a moverme con sigilo, a medir cada acción y a planear cada reacción con precisión. Intenté establecer pequeñas rutinas de seguridad, cerrar ventanas, revisar puertas, memorizar horarios. Todo estaba pensado para reducir el riesgo de que alguien descubriera nuestras intenciones. La paranoia se volvió aliada y enemiga al mismo tiempo. Mantenía alerta, pero drenaba energía vital, obligándome a soportar noches interminables. El primer choque directo con Viviana ocurrió cuando, al descubrir que había revisado sus cosas, me confrontó con una frialdad escalofriante. ¿Qué crees que estás haciendo, abuela?, dijo con voz controlada, pero sus ojos brillaban con amenaza. Su intento de intimidación me obligó a contener un grito, a sostener la mirada sin titubear, y a reafirmar en mi interior que no podía permitir que su poder nos paralizara. Los días se convirtieron en una serie de pruebas, donde cada acción y cada palabra eran calculadas para protegernos. La vida cotidiana se volvió un juego peligroso, donde cada decisión podía significar la diferencia entre la seguridad y el desastre. La casa que antes era refugio, ahora era escenario de un conflicto silencioso, y yo me convertí en la guardiana de un secreto que podía costarnos la vida. Aprendí a descifrar gestos y silencios. Cada mirada de Emiliano, cada expresión de Viviana, cada reacción de Ernesto me daba pistas para anticipar los riesgos. La tensión era constante, pero también me permitía detectar debilidades y oportunidades. Empecé a sentir que, a pesar del miedo, estaba tomando control de la situación. Las pequeñas victorias diarias: proteger a Emiliano de preguntas indiscretas, mantener la rutina, asegurar documentos importantes, se convirtieron en alimento para mi determinación. Cada acción reforzaba la confianza en mi capacidad de enfrentar la amenaza, y aunque el peligro crecía, también crecía mi convicción de que podíamos salir adelante. El miedo se mezclaba con la esperanza. A veces, al ver la sonrisa de Emiliano después de un juego breve, sentía que todo valía la pena. Esa mezcla de terror y amor formaba un vínculo indestructible, una fuerza que me mantenía firme incluso frente a la desesperación. Finalmente, comprendí que nuestra supervivencia dependía de la acción inmediata. Cada obstáculo, cada humillación y cada amenaza servían para fortalecer mi resolución. El conflicto que antes parecía inalcanzable comenzaba a perfilar un camino claro. Debíamos huir, debíamos salvarnos,
y yo debía ser la guía de esa huida. El plan comenzó a tomar forma, delineando pasos, rutas y tiempos. Cada detalle estaba pensado con minuciosa atención. La paciencia que me había caracterizado durante toda la vida se transformó en estrategia y valentía. La mujer tranquila que fui ya no existía del todo. La nueva Amelia estaba lista para enfrentar el riesgo y desafiar el peligro con todo lo que tenía. El día antes de la huida, pasé horas revisando cada rincón de la casa, asegurándome de que todo estuviera preparado. El corazón me latía con fuerza, la tensión me mantenía despierta, y cada paso que daba resonaba con el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Sabía que a partir de la madrugada todo cambiaría, y que el futuro dependía de mi valor y de mi amor por Emiliano. La transformación era completa, de mujer pasiva a guardiana activa, de abuela tranquila a estratega de la supervivencia. Cada obstáculo enfrentado, cada secreto descubierto y cada miedo sobrepasado habían cincelado en mí una fuerza que no sabía que poseía. El conflicto había alcanzado su punto máximo, y el clímax de nuestra historia estaba a punto de suceder. El peligro ya no era una sombra distante, estaba presente, tangible, y yo lo enfrentaría con todo mi ser. La vida de Emiliano y la nuestra dependían de la decisión que tomaría en las próximas horas, y ninguna fuerza externa podría detener la determinación de una abuela dispuesta a proteger a su nieto. Cada noche de ese periodo se volvió una prueba de resistencia. La ansiedad y la vigilancia constante drenaban mis fuerzas, pero también fortalecían mi mente y mis reflejos. Comprendí que la calma no era sinónimo de seguridad. La acción era nuestra única salvación, y debía estar lista para cualquier eventualidad. Y así, entre sombras y susurros, planificaciones y precauciones, nos acercábamos al punto en que ya no habría vuelta atrás. La abuela que cocinaba y bordaba se había convertido en una estratega silenciosa, lista para desafiar cualquier peligro y rescatar a su familia del peligro que se había infiltrado en nuestra vida cotidiana. El miedo seguía presente, pero ahora coexistía con la determinación. Cada decisión tomada, cada movimiento calculado, nos acercaba a la libertad y nos alejaba de la amenaza que nos acechaba. Amelia, la mujer que siempre creyó en la paciencia y la serenidad, había emergido transformada, lista para el clímax que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Finalmente, la noche de la huida estaba cerca, cada detalle estaba previsto, cada riesgo evaluado. El conflicto había alcanzado un punto crítico, y la acción decisiva dependía únicamente de mi valor y mi capacidad de mantenernos a salvo. La tensión alcanzaba su punto máximo, y el desenlace de nuestra historia comenzaba a perfilarse en el horizonte. La madrugada estaba envuelta en un silencio tenso, roto solo por el murmullo del viento entre los árboles. Cada sombra parecía moverse con vida propia, y cada crujido del suelo bajo mis pies se sentía como un anuncio de peligro inminente. Emiliano dormía a mi lado, ajeno al miedo que lo rodeaba, y mi corazón latía con fuerza mientras revisaba por última vez la mochila con documentos, dinero y la fotografía familiar que sería nuestro amuleto. Abrí la puerta con cuidado, sintiendo el frío de la madrugada acariciar mi piel. Afuera, la calle estaba vacía, y solo el reflejo de las farolas iluminaba nuestro camino. Cada paso era un riesgo calculado. Si Viviana despertaba o alguien nos observaba, todo podía perderse en un instante. Aún así, no había vuelta atrás. Sabía que nuestra libertad dependía de mi decisión y de mi rapidez. Al doblar la esquina, escuché un motor acercándose. Mi respiración se aceleró. Era un auto gris, el mismo que había observado días atrás. Me agaché instintivamente, protegiendo a Emiliano con mi cuerpo, y esperé. El vehículo pasó de largo, y un alivio silencioso me recorrió la espalda. Era una señal de que la suerte aún estaba de nuestro lado. Caminamos despacio, evitando luces y ventanas. Cada puerta que dejábamos atrás significaba abandonar un fragmento de nuestra vida,
pero la urgencia por salvar a Emiliano eclipsaba cualquier nostalgia. Su mano aferrada a la mía me recordaba por qué cada riesgo valía la pena. Su seguridad era ahora mi única obsesión, y cada segundo nos acercaba a un futuro incierto pero libre. En un cruce de calles, nos encontramos con un vecino, que nos observaba desde la oscuridad. Mi corazón se detuvo por un instante, temiendo que nos hubiera reconocido, pero él solo nos guiñó un ojo, señalando una ruta alternativa que evitaba el camino principal. La solidaridad inesperada me llenó de gratitud. Aunque estábamos solos en el peligro, todavía había aliados invisibles dispuestos a ayudar. Llegamos al viejo autobús que habíamos planeado usar. Su motor rugió suavemente cuando subimos, y por un momento sentí que la tensión se liberaba en un suspiro contenido. Emiliano abrazó la mochila contra su pecho, y yo lo observé con lágrimas silenciosas, consciente de que habíamos escapado del riesgo inmediato, aunque la incertidumbre aún nos acompañaría durante horas. Mientras avanzábamos por la carretera desierta, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y naranjas. Era un contraste brutal con la noche de miedo que acabábamos de atravesar. Sentí que dejábamos atrás no solo la casa, sino una vida de silencios, miedos y engaños, y que cada kilómetro recorrido nos acercaba a un nuevo comienzo, frágil pero esperanzador. Finalmente, me permití cerrar los ojos por un instante y respirar profundo. La sensación de peligro seguía presente, pero había algo más fuerte, la certeza de que había hecho todo lo posible para proteger a Emiliano. En ese clímax de miedo y valentía, comprendí que la fuerza de una abuela podía ser más poderosa que cualquier amenaza, y que nuestra historia apenas comenzaba a escribirse en libertad. El amanecer nos encontró todavía en movimiento, con la carretera desierta extendiéndose frente a nosotros. El aire fresco entraba por la ventana del autobús y parecía limpiar la tensión que nos había acompañado durante toda la noche. Emiliano dormía recostado sobre mi hombro, agotado pero seguro, y por primera vez sentí un alivio que no había experimentado desde que comenzamos nuestra huida. Mientras miraba el paisaje que se abría ante nosotros, entendí que nuestra vida había cambiado. Para siempre. La casa, los recuerdos, la rutina que tanto valoraba, todo quedaba atrás. Sin embargo, la sensación de libertad, de haber protegido a Emiliano, superaba cualquier nostalgia. Había descubierto una fuerza que desconocía, la capacidad de actuar con coraje frente al peligro. Los días siguientes fueron de adaptación y reflexión. Encontramos un lugar seguro donde quedarnos temporalmente, lejos de miradas curiosas y amenazas invisibles. Cada gesto cotidiano, desde preparar el desayuno hasta organizar nuestras pertenencias, se volvió un acto consciente de reconstrucción. Comprendí que la vida podía empezar de nuevo, pero que la precaución debía ser nuestra aliada constante. Emiliano comenzó a recuperar su sonrisa. Su risa, tímida al principio, volvió a llenar el espacio de luz y alegría. Esa transformación silenciosa me enseñó que, aunque la amenaza había sido real, el amor y la protección podían reconstruir la inocencia perdida. Cada abrazo, cada juego, reforzaban la certeza de que habíamos tomado la decisión correcta al huir. Yo misma sentía un cambio profundo. La abuela tranquila, prudente y resignada se había transformado en una mujer capaz de enfrentar riesgos insospechados. Mi miedo inicial se había convertido en determinación, mi ansiedad en vigilancia activa y la preocupación en acción. Comprendí que la fuerza que creía no tener era, en realidad, un instinto protector que solo necesitaba despertar. Reflexionaba sobre todo lo ocurrido y la vulnerabilidad que, a veces, ignoramos en quienes amamos. Aprendí que la intuición puede ser más valiosa que cualquier lógica, y que escuchar a los que dependen de nosotros puede salvar vidas. Esta experiencia me enseñó que la resiliencia se forja en los momentos de mayor oscuridad, y que la esperanza puede brillar incluso en la noche más densa. Poco a poco,
fuimos retomando un ritmo de vida más estable. Cada amanecer era una oportunidad de reconstruir nuestra rutina y sanar las cicatrices del miedo reciente. Cada pequeña victoria, como preparar juntos el desayuno o salir a caminar sin sobresaltos, se volvió un recordatorio de que la vida continúa y que nosotros habíamos sobrevivido a la prueba más difícil. Aunque la sombra de Viviana permanecía como un recuerdo inquietante, ya no dominaba nuestra existencia. Habíamos aprendido a anticipar, a protegernos y a confiar en nuestra propia fuerza. Emiliano volvía a dormir tranquilo, y yo me permitía descansar sabiendo que habíamos creado un refugio seguro para nuestra familia. La experiencia nos dejó lecciones imborrables. La valentía no siempre se mide por actos heroicos visibles, sino por la capacidad de proteger y amar sin importar el riesgo. Comprendí que una abuela puede ser el escudo más fuerte, que la intuición y la perseverancia son armas poderosas, y que el amor verdadero exige sacrificio y determinación. Al final, mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, respiré profundamente y sentí una paz que creía perdida. Nuestra vida no sería la misma, pero la transformación que habíamos vivido nos había dado algo invaluable, la certeza de que, frente a la adversidad, la fuerza del corazón y la protección de los seres queridos puede superar cualquier oscuridad. Historias como esta no pueden más quedar en silencio.